Amigas y amigos, bienvenidos. Yo soy Andrés, su host. Acompáñenme a descubrir el mundo de nuestros invitados. Hoy nos acompaña Juana Barco. Ella es la fundadora y directora ejecutiva de Back Startup, una compañía que nació en Colombia y hoy en día tiene operación en México también. Ella inicialmente estuvo fungiendo como la directora legal de la compañía y luego como country manager en México, y luego hace un año, no, ya casi 2 años, fue promovida al cargo de CEO. Juana, bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Bueno, Juana, como te estaba comentando antes de empezar, la idea de esto es que hablemos solo de lo que tú quieras, pero también que nos cuentes un poco de la historia, digamos, del proceso de emprendimiento, de lo que es hoy en día Back Startup y un poco el proceso del negocio que ha venido evolucionando. Empezaron como una empresa de outsourcing contable y hoy en día hay nuevos negocios en el horizonte por lo que he leído últimamente ahí en medios. Pero bueno, Sí, empecemos. Abogada a fundadora. Me quiero enfocar un poco en el proceso de la transición, de cuando empezaste Back Startup. ¿Lo empezaste mientras estabas trabajando? ¿Lo empezaste, te saliste de la compañía, te mandaste de una sola vez? ¿Lo estuviste pensando? Empecemos por ahí, que es como el proceso del salto al vacío, que es como el más difícil, y nos vamos moviendo en el tiempo de tu vida. vale, sí. Yo creo que no lo estaba buscando. De cierta forma, Back Startup es algo que me encontró, nos encontramos con mis socios en un momento muy particular. La idea de Back Startup, y esto es importante decirlo, no surge de mí, surge de Diego Peñuela, que es mi socio y hoy CTO de Back Startup, que se dio cuenta básicamente que en Colombia hay muchísimos emprendedores, pero muy pocos servicios para ellos. Hoy en día hay un poco más y cada vez se está poniendo más de moda prestarle servicios a emprendedores, pero cuando iniciamos no lo sabía. Diego trabajaba dentro del ecosistema emprendedor con Connect Bogotá y se dio cuenta que cada vez que abrían una convocatoria llegaban muchísimos emprendedores, pero o no tenían sus estados financieros al día, o no tenían sus documentos legales al día, no tenían sus sociedades bien constituidas. Y ahí fue, digamos, que empezó a buscar unos socios que se le sumaran a la aventura. Yo casualmente me había reencontrado con Diego de 2 años sin vernos y digamos que cuando preguntó, básicamente, la pregunta no fue si yo quería ser parte de Back Startup, sino si yo conocía algún abogado que supiera de derecho corporativo para que hiciera parte de Back Startup, a lo que digamos que justo en ese momento yo estaba en otra empresa, estaba trabajando había creado una liga de protección al consumidor, en la que digamos que el proceso es muy difícil, hacer temas sociales siempre es muy difícil y admiro muchísimo a la gente que lo hace. Cuando Diego me pichó la idea de Back Startup, pues me pareció genial, me pareció que era algo en lo que podía apoyar mientras seguía con la liga y así empezamos. ¿Qué pasa? Yo creo que si uno se pone a, como todo en la vida, si uno se pone a escoger el momento o a buscar el momento perfecto para hacerlo, no lo hace. Entonces, afortunadamente, digamos, el proyecto me llamó muchísimo la atención y me lancé a decir ese sí sin pensarlo dos veces, sin realmente entender las consecuencias a largo plazo, porque lo vi como algo que podía hacer en paralelo de mi liga y que iba a ser interesante por eso mismo de ayudarle a los emprendedores y ayudarle a alguien más. Y lo cierto es que el proyecto fue creciendo, fuimos creciendo con el proyecto y cada vez me tomó más tiempo hasta que creo que yo fui la primera en dejar mi trabajo completo. Todos teníamos otro trabajo en ese momento. Yo fui la primera en dejarlo, lo hice a los 4 o 5 meses de Back Startup, luego vino Diego, luego vino Adriana y así sucesivamente. Entonces, digamos que fue algo un poco inesperado. Creo que cuando uno se forma como abogado, muy pocas veces se ve como emprendedor en el mediano plazo, pero digamos que yo creo que de los sís más afortunados que he dado en mi vida. Y el proceso de tener dos trabajos, un emprendimiento, la responsabilidad de clientes, mejor dicho, el horario, a eso es a lo que voy. O sea, ¿cuál era el horario que tenías en esa época? Porque pues, muchos emprendedores efectivamente empiezan así, porque no todo el mundo tiene la fortuna de contar con un inversionista que los esté respaldando. Entonces, ¿cómo hacías para manejar, digamos, las dos cosas a la vez? Tienes que aprender a hacer mucho más con mucho menos. Es decir, usar las horas útiles que te quedan, porque yo realmente no creo que uno pueda trabajar.
10 horas al día todos los días y que eso sea eficiente, eventualmente te vas a quemar. Tienes que aprender a identificar cuáles son tus horas útiles, en qué momentos eres más eficiente y digamos que enfocarte en lo que es realmente necesario y en lo que le va a aportar valor al emprendimiento en el que estás. En nuestro caso, afortunadamente, digamos, no somos un solo founder, éramos en ese momento 3. Cada cual se enfocaba en lo que necesitaba el emprendimiento de nosotros. Yo hacía la parte legal, Diego se encargaba de la parte comercial y de desarrollo y Adriana, digamos, de toda la parte de coordinación financiera. Podíamos dedicarnos cada uno a lo nuestro y sacarle las horas necesarias. Igual si trabajaba días de 8 horas, pero siempre, digamos, sí creo que uno tiene que cuidar también su salud personal y que no se le vuelva de cierta forma una adicción estar 10 horas trabajando, porque eso no es eficiente y no produce buenos resultados. Por lo menos a mí me pasaba y me pasa que llega un momento donde la cabeza se me desconecta y puede que esté sentado frente al computador, pero claramente mi capacidad de procesamiento ya está en sus niveles más bajos y cualquier cosa que produzca en esos momentos no es bueno. Total, y le pasa a cualquier persona, no importa qué tanto biohack hagas, qué tanta meditación, llega un momento en que el cerebro es un músculo y como cualquier otro músculo se agota. Entonces uno también tiene que aprender a reconocer eso para ser más eficiente en el tiempo que es útil para pensar y para trabajar, y aprender también a entender que esos descansos son absolutamente necesarios, si no el cuerpo se quema. Una pregunta y si quieres lo hablamos, si no quieres no lo hablamos, pero ¿cuál fue el momento en el que tú dijiste, bueno, esto no, necesito tomar un descanso? Y yo te doy mi ejemplo, digamos, personal. Estaba en mi primer emprendimiento que luego vendí, no salimos tan bien de esa librados, pero me acuerdo que me acostaba a la 1 de la mañana, me levantaba a las 4, eso mientras estábamos haciendo como la remodelación del sitio en donde íbamos a operar el negocio, y así fueron como unos 4 o 5 meses. Me acuerdo que fui una noche, fuimos a la casa de unos amigos, fuimos a ver una película. Yo llegué, listo, pongo la película, me senté y me quedé dormido sentado con un vaso de agua en la mano. 3 horas más tarde me levanté y dije, ok, something has to change. ¿Tuviste algún momento así? ¿Un momento de inflexión? Sí, pero creo que no fue al principio de Back Startup. Yo de hecho hoy en día miro en retrospectiva y creo que el principio de Back Startup fue fácil. Lo que fue difícil vino después, vino un poco cuando Back Startup cumplió 2 años, nos fuimos a México, digamos, era una locura, teníamos más o menos 50 clientes en Colombia y nos fuimos los 4 fundadores a México a un proceso de aceleración con 500 startups, mientras hacíamos otro proceso de aceleración con más challenge. Entonces teníamos que velar por la operación en Colombia, estar en los 2 procesos de aceleración, ir a todas las reuniones, salíamos a comer todas las noches, estabas, digamos que ahí sí, literal, llegabas a las 12 de la noche y te levantabas a las 4 de la mañana para poder dar abasto. Y creo que a mí en lo que me afecta, más de que te quedas dormido sentado, a mí me afecta en que me pongo de mal genio, absolutamente de mal genio, y todo me irritaba, temblaba, no podía concentrarme y como que todo lo que me decían me daban ganas de llorar. Y es horrible esa sensación porque no entiendes ni siquiera por qué te lo estás tomando así, si no te está pasando nada malo, pero entonces estaba tan agotada que si me decían bu, peleaba con mis socios. De hecho, peleamos muchísimo entre nosotros pues, chao todo el mundo, y ya no quiero saber de ustedes. Y al día siguiente era como, hola, perdón, es que ayer estaba cansada. Ahí dijimos todos como, ok, vamos a replantearnos esto porque pues igual sí hay que tomarse un pequeño break. Yo igual creo que todo el mundo tiene su proceso de entender y de emprender, y es tan válido el que trabaja 10 horas como el que trabaja 4, pero a mí personalmente no me funciona. No me funciona porque dejo de ser tan productiva, no me funciona porque se me quema el cerebro. Entonces sí tuve que buscar un balance y fue muy por esa época de México y hacer cambios que hicieran que fuera más fácil el ritmo de ser emprendedor. Entonces dejar de fumar, empezar a hacer ejercicio por lo menos 4 veces por semana, empezar a meditar, adquirir hábitos saludables, porque además es muy fácil que el emprendimiento lo absorba uno, porque yo por lo menos soy estúpidamente apasionada por lo que hacemos, es decir, creo que realmente tenemos en las manos un negocio que le cambia la vida a otros negocios y que si lo hacemos bien podemos impactar en la tasa de fallecimiento de empresas en Colombia y en México. Entonces a mí me apasiona mucho lo que hago, pero si uno no se crea una rutina y unos espacios para parar, podrás estar muy apasionado, pero el cansancio va a hacer que te desenamores de cierta forma de tu proyecto. Y cuando ya las cosas no, o sea, cuando uno está así de cansado y las cosas ya no salen bien, pues entonces empieza uno en un círculo vicioso
de estar cansado y las cosas no salen bien, entonces ya no sé si esto es lo que quiero hacer y bueno, así puede llegar, digamos, un momento muy, muy grave. Pero me quiero devolver un poco al momento, digamos, como de cuando estabas por emprender y sé, bueno, para los que no saben, yo conozco a Juana hace mucho tiempo y sé de su proceso de emprendimiento, pero en este momento en el que decides ya emprender, ¿tu familia qué te dice? En particular, ¿tu mamá qué te dice? Porque su abogada, que ya se graduó y que iba a defender los derechos de la familia, ahora ya no. Sí, es difícil decirle a... Bueno, igual seguía haciendo cosas de abogada, pero pues es difícil decirle a la familia como, bueno, ¿se acuerdan que yo trabajaba en firma y en el sector público y pues me estaba yendo muy bien? Bueno, lo voy a dejar todo por la incertidumbre de emprender. Y pues a veces uno puede estar muy convencido, pero los demás no entienden. Más si tienes una familia, digamos, con trabajos tan tradicionales. Obvio, mi hermana, por ejemplo, es mi súper, hiper, mega fan y siempre me dijo, ánimo, Pulguita, todo va a salir genial. Y pues sí, genial, tenía mi cheerleader personal y eso es muy útil, pero mi mamá sí me miró a veces con sospecha y no entendió muy bien la decisión al principio, creo que hoy la entiende más, porque no es fácil. Y por ejemplo, fíjate lo curioso, mi mamá es emprendedora, mi mamá tiene su propia empresa y digamos que tiene una vida hecha alrededor de haber cumplido su sueño, que era crear su empresa, pero también le costó entender cómo uno deja la estabilidad de lo que tiene por lanzarse al emprendimiento. Hoy en día ya como que lo abraza con orgullo y siente que seguí sus pasos y que al final del día estoy cumpliendo mi sueño también, pero al principio fue difícil. Yo creo que ahí el truco es conseguirse un believer. Entonces que uno tenga una persona que le diga a uno, sí, dale, la vas a sacar del estadio, no importa que todos los demás le digan que no. Sí, sí, Porque yo, a veces, digamos, como que ese believer, cuando estás a punto de dudar, dices como, no, dale que sí se puede, va. esto es algo que yo me di cuenta tarde, pero tener a alguien que cree en uno mismo más de lo que uno cree en uno mismo es un gran activo en esos momentos. Pero En nuestro obviamente, caso igual también había una cosa que era más fácil y es que éramos tres, o sea, éramos tres locos tomando el salto. Yo creo que este proceso debe ser muy distinto cuando uno es el único fundador de su empresa. Pero entonces, como éramos tres cuando empezamos, hoy en día somos cuatro founders, pero como éramos tres cuando empezábamos, el día que uno decía como, ¿qué estamos haciendo? Por Dios, esto es una locura, por favor, volvamos a trabajar todos, como que los otros dos te cercan y te dicen, no, para, estamos haciendo algo espectacular, quédate. Y eso te ayuda también como a decir, bueno, tengo mi equipo acá que todo el mundo está haciendo la misma apuesta, hagámosle, por todo. es un pedazo muy importante, digamos, a asociarse bien eh, y contar, digamos, con ese apoyo. Digamos, en ese proceso, cuando, bueno, Juana, eres abogada corporativa, conoces a alguien que sepa de temas corporativos y decides lanzarte, son tres, ¿cómo llega la necesidad del cuarto socio? O sea, ¿cuál era el vacío que hacía falta? Pues tenían una persona de tecnología, te tenían a ti en el área legal. ¿Qué era lo que les estaba haciendo falta? O sea, ¿cuál era el problema que estaban tratando de solucionar en el momento de buscar un cuarto socio? Pues mira, al final del día, ¿cómo empezó Backstartup? Como un servicio que resuelve las necesidades contables y legales, no, legales y contables, porque si no suena horrible, legales y contables de las empresas. Entonces, digamos que ya teníamos, hoy en día, digamos, seguimos siendo eso, lo que pasa es que hicimos un salto de 180 grados porque somos un servicio basado en tecnología y lo que nos dedicamos es automatizar procesos para gestionar esa contabilidad de esos asuntos legales. Pero pues claro, tenías el ingeniero de sistemas, tenías la abogada, tenías la economista, pero pues resulta que una de las tres patas más importantes de Backstartup es la contabilidad. Y contadores teníamos muy buenos, pero no teníamos ningún socio contador. Y de cierta forma sí necesitas que si es esencial, o sea, si es core de tu negocio, haya un socio al que le duela y lo pueda resolver, porque a mí me piden hacer unos estados financieros y no me van a quedar. Entonces, digamos que nos encontramos además con muchas, digamos que creo que también hemos tenido mucha suerte realmente. Nos encontramos con Cristian, que es el cuarto socio, que llegaba justamente de Inglaterra, el exportador en Inglaterra, venía como buscando nuevas oportunidades y yo creo que como todo en la vida, así como cuando uno encuentra socios, cuando uno busca inversionistas, cuando uno va a hacer cualquier compromiso de largo plazo, nos aplicamos la de pues listo, empecemos a salir, vamos al cine, nos tomamos un café y si las cosas funcionan, pues ahí sí nos casamos. Porque también uno no se puede andar casando con el primero que le propone matrimonio, si no las cosas salen mal. Y así fue el proceso conmigo, así fue el proceso con Cristian, así fue el proceso con nuestros primeros inversionistas. Entonces, pues como todo, uno
total, uno tiene que confiar y tiene que confiar en la gente con la que está, pero pues también la tiene que conocer. Entonces, conozco emprendedores que sin conocerse hicieron emprendimientos muy exitosos, pero realmente creo que eso es un caso atípico. Y la comunicación ahí obviamente tiene que fluir mucho, ¿no? Porque si no, o sea, si no logran tener esa empatía, pero adicionalmente no tienes una buena comunicación, es aún más complicado, ¿no? Tener un socio es tener un marido, es una cosa loca. O sea, yo creo que yo en la vida real hablo más con mis socios que con mi pareja. Pues, a ver, mi pareja es maravillosa y todo, pero yo hablo con mis socios todo el día. Y si uno no tiene buena comunicación, y si uno no tiene confianza, y si uno no tiene la capacidad de decirle las cosas en la cara al otro, decirle, mire, esto no me gustó o esto no está funcionando, lo que está haciendo a la larga es crear una cultura horrible dentro de su empresa y crear una empresa en la que no quieres trabajar, en la que te toca andar caminando sobre cáscaras de huevo. Y así hay muchas empresas y no necesariamente tienen que ser emprendimientos. Uh-huh. Hay un proceso que yo sé que si no te pregunto me van a reclamar y es, estábamos hablando del proceso cuando ustedes se fueron a México a participar de una aceleradora. Uh-huh. Danos un poco de contexto para los que no saben qué es una aceleradora y más importante que qué es una aceleradora, porque creo que su nombre lo dice por sí solo. ¿Por qué decidieron participar en la aceleradora? Mira, pues digamos que son varias cosas. Una aceleradora es una empresa que a cambio de algo, en este caso, por ejemplo, era a cambio de un porcentaje, te da recursos, dinero, mentores y, digamos, herramientas para que puedas crecer más rápido y tener un emprendimiento más exitoso. Nosotros teníamos como México en el radar como un país con un mercado muy interesante y pues lo es, es un país que tiene 4.2 millones de pymes, es decir, el potencial es todo. Y digamos que fuimos a hacer un viaje de exploración a ver si había algo similar a Back Startup, encontramos que no lo había y nos topamos con 500 startups. 500 startups es una de las 5 aceleradoras más importantes del mundo. Después de YC, creo que, y justo ahí con Mass Challenge están en el tope. Tienen un proceso en San Francisco, un proceso en Miami, un proceso en México y otros creo que en Asia. Y digamos que nos encantó su approach a cómo ayudan a las empresas, porque tiene una cosa muy interesante, es uno, que invierten en tu empresa, invierten $65,000 y en nuestra época eran $65,000, creo que ahora son 60. Y dos, digamos que se involucran mucho. Entonces no solamente te dan mentorías, sino que realmente se sientan contigo todas las semanas para ver qué puedes mejorar, qué puedes hacer más. Y digamos que habiendo conocido ese proceso y habiendo hablado con otros emprendedores que ya habían pasado por ahí, digamos que nos pareció que era la herramienta perfecta para lo que necesitábamos en Back Startup, sobre todo porque en ese momento nos dábamos cuenta que, o sea, no, ni siquiera nos habíamos dado cuenta, pero era algo que era evidente que teníamos un proceso muy manual, muy tradicional. Y justamente algo así era lo que necesitábamos para empezar a pensar en esto como algo de alto impacto y como algo en el que digamos que sí podías crear un producto totalmente innovador y diferente a lo que existe en el mercado. Entonces, para nosotros, digamos, creo que la clave, más allá de la inversión, era como todo ese proceso de acompañamiento, o sea, no, el proceso de acompañamiento y de digamos que ellos sí se iban a meter ahí a escarbarte el cerebro para sacar lo mejor de ti. Dos, pues que ninguno de nosotros antes había emprendido seriamente, entonces sí necesitábamos todas las herramientas que pudiéramos tomar. Tres, pues que nos iban a invertir. Y cuatro, que era la oportunidad para poner un pie en México y abrir operaciones ahí. Entonces creo que todo eso jugó a favor de 500 startups. Y ese challenge inicialmente que les hace la gente de 500 startups, ¿cómo los tomó? Porque me Es imagino que, una locura. Es una obvio, locura porque tú llegas allá y te dicen que tienes que crecer al 20% semana a semana. Es una locura. O sea, nosotros veníamos muy cómodamente creciendo. Bueno, igual cuando uno crece uno a 100, crecer al 15% al mes es tranquilo, pero lo primero con lo que te reciben es con, listo, estos van a ser tus reuniones semanales y tienes que crecer al 20% semana a semana. Eso te pone una presión altísima porque además estás compartiendo tus logros con un montón de gente y estás con una cantidad de gente que también tiene startups que están lo mismo, de la que puedes aprender con, digamos, que todos están aprendiendo juntos, todos están creciendo juntos, entonces al principio quedas medio choqueado de, oh por Dios, ¿dónde había estado yo metida? ¿De quién es toda esta gente que sí cree lo mismo que yo? Que a veces a mí me pasa, no sé si a ti te pasaba cuando empezaste a emprender, pero la mayoría de mis clientes son lo que en México dicen godines, como personas de oficina. sí. La mayoría de mis amigos son no oficineros, son personas que van a la oficina todos los días y que tienen trabajos estables y está bien, o sea, me parece maravilloso, pero
cuando uno es emprendedor, un año de emprendedor son como 7 años de persona normal, porque pasan muchas cosas, la vida cambia todo el tiempo, te cambian los planes, te cambian las preocupaciones. Entonces, de repente encontrarte en un salón con un montón de gente que realmente sí estaba en lo mismo, más este reto de crecer 20%, pues te choquea y te emociona y es espectacular como el cambio que hace en tu mente de repente estar en ese ambiente. Me imagino que intelectualmente era un estímulo muy bravo y hoy una competencia con los que están alrededor de, ok, si esta persona puede, entonces yo también. Pero una competencia sana, y eso era lo chévere, era más como, no como competencia, sino como impulso, como inspiración. O sea, esas otras personas que están ahí contigo como que te hacen querer ser mejor y hacerlo mejor. Y digamos que había un espíritu, por lo menos en el grupo en el que estuve yo, éramos muchísimos extranjeros, entonces había un espíritu colaborativo demasiado interesante porque entre todos nos ayudábamos a todos. Nos contratábamos entre todos, fue muy bonito, la verdad, tengo muy buenos recuerdos de esos 4 meses en mí. También tengo un recuerdo de estar completamente quemada y agotada y no saber qué hacer y querer renunciar, pero pues, digamos, esa es la vida del emprendedor al final del día. Ahí en ese momento ocurre un cambio, digamos que no sé si se dio naturalmente o simplemente como dirían acá en México, te aventaron, pero pasas de ser la encargada de los temas legales de la compañía y pasas a ser responsable como de un país y de un país que es el casi 3 veces Colombia. Entonces la oportunidad de negocio pues estaba en México. Ese cambio de ok, soy responsable de un área que conozco, yo soy abogada, soy entrenada, digamos, en leyes colombianas y digamos que uno puede enfrentar las leyes mexicanas sin tanta complicación, aunque a veces no Ujú. tanto. Y pasas a ser country manager, entonces, ¿qué fue lo primero que tuviste que aprender para manejar al contador, al de recursos humanos, al mensajero, o sea, a todos? Porque obviamente cuando eres country manager y obviamente en Latinoamérica, donde es una jerarquía, el tema jerárquico es muy, muy marcado y pues todo el mundo mira pues hacia el jefe, básicamente. ¿Qué fue lo más difícil de esa transición? ¿El Excel? Sí, no, un poco de todo. No me aventaron, me aventé. Realmente yo me enamoré de México cuando fui y elegí quedarme. Eso es lo primero, digamos, esto no fue obligación, fue elegido. Pero pues digamos que hay muchas cosas que tienes que... Todo es difícil. Entender las finanzas y entonces que te digan que la plata no da, y entonces entender que es un balance y entender que cómo funciona un estado financiero y empezar a trabajar o a coordinar a gente que no es de tu misma profesión y menos de tu mismo país, porque bueno, listo, yo te manejo un equipo de abogados, en ese momento te manejaba un equipo de abogados sin ningún problema, pero es distinto y el precio es distinto cuando ya tienes que manejar contadores y tienes que manejar clientes y tienes que salir a vender. A mí, por ejemplo, odio hablar en público, o sea, yo sé que es una contradicción por lo que hago y porque además canté en una banda y toda la que quieras, pero yo odio hablar en público y odio ir a eventos de networking y ese era mi trabajo, hablarle en frío a personas. Entonces, eso fue duro, la parte financiera fue duro entender, digamos, salir de la cuevita de hago solo lo legal y también empiezo a entender un poco de estados financieros y de procesos y de cómo manejar a la gente. Fue diferente y además hay un cambio cultural que, o sea, las leyes podrán ser similares, el lenguaje podrá ser similar, pero pues culturalmente somos diferentes y eso es algo que tienes que aprender a sortear y tienes que aprender a trabajar con la gente del país en el que estás independientemente de que sean diferentes. Y hay una lección bien importante para mí ya después de haberme ido de Colombia hace 6 7 años, y es, uno siempre va a ser el extranjero, quiéralo o no. Y entonces hay cosas a las que uno se tiene que acostumbrar y te las bancas, pues porque si no, pues Y devuélvete. sí. Pero ven, no quiero escaparme de esta porque este es un tema importante para ti y digamos que para todo el mundo que está escuchando y es el miedo a hablar en público y las ventas. ¿Cómo abordaste ese problema? Porque yo creo que es un problema que tiene, pues, no sé, mucha gente. Digamos, estábamos en la entrevista que teníamos hace poquito, decía que estaba primero el miedo a la muerte y luego el miedo a hablar en público. Y no se sabe cuál es el orden de esos dos, depende de a quién le preguntes. Sí, ¿Cómo abordaste eso? creo que como todo en Back Startup, leyendo y haciendo. Al final del día, creo que parte de emprender es estar cómodo, es empezar a sentirse cómodo estando incómodo. Creo que eso es lo que me ha enseñado a mi Back Startup en 5 años. Uno nunca está preparado para emprender, uno no está preparado para todo lo que eso significa y te puede gustar, o sea, hay cosas de tu trabajo que te van a gustar y hay cosas de tu trabajo que no, y las que no, pues te toca tirar, lanzarte al agua
Pues porque es tu emprendimiento, es tu sueño. Entonces, en mi caso, pues nada, al principio cada vez que me tocaba hablar en público me tomaba 3 cervezas, eso no lo voy a negar. Después lo fui dominando, ya hoy en día no me las tengo que tomar, como que me edito un poquito y ya lo puedo hacer, pero nada, o sea, la única forma de quitarse un miedo es haciéndolo. Y digamos que pues es parte del proceso natural de todo, los cambios dan miedo y hacer nuevas cosas dan miedo y no es fácil. Entonces, uno que puede hacer, uno, lanzarse al agua y dos, aprender de otras personas que ya lo han hecho. Entonces, por ejemplo, mis primeros procesos de venta, pues me sentaba con los que vendían para Colombia para aprender cómo tenía que venderlo. Mi primer pitch a inversionistas, me vi un montón de pitches de otros emprendedores para ver cómo lo hacían. Me leí mejores prácticas, blogs, no sé qué. O sea, es la única forma, porque si no te quedas con miedo toda la vida, creo que eso sí puede ser un poco frustrante, es saber que no lo hiciste por miedo. O sea, que no lo hiciste porque no te salió bien, vale, pero que no lo hiciste por miedo, eso es algo con lo que yo personalmente no puedo vivir. ¿Y cuál fue entonces el libro que te marcó? O sea, ¿cuál es el que puedes, así, dime ya que tienes top of mind, ¿cuál es el que te marcó? Es un libro súper hippie, me lo recomendó justamente en nuestro punto de contacto en México, que es un libro que se llama No Mud, No Lotus, sin barro no hay loto, que Mm. básicamente es un poco, a mí me sirvió un montón porque yo parezco, si alguien se vio los vecinos invasores, yo soy la ardillita de vecinos invasores, yo soy súper hiperactiva, nunca estoy pasando corriendo todo el día, hago mil cosas a la vez, eso es malísimo, entonces a mí ese libro me ayudó un montón como a entender muchos procesos y a centrarme un poco más y a afrontar las cosas con más calma. La verdad es un libro que a mí personalmente me cambió la vida. No, jamás lo había oído. Acabo de buscar el libro y tengo que confesar que ni siquiera puedo pronunciar el nombre del autor. Como- Es rarísimo el nombre, sí, es pero como Teach Nat An, una cosa así, pero sí, claramente estoy diciéndolo mal. Jamás lo había oído, lo escucharé. es muy fácil de leer, además es un libro cortito, está muy bueno. Pregunta, ¿aprendiste o de ahí sacaste la recomendación a meditar? Porque esa es Sí, Ok. de ahí saqué bueno, igual tú me venías dando lata con eso un poco, como desde que te conozco, y sí, pero de ahí fue como que dije que era, o sea, de ahí saqué muchas cosas, de ahí saqué lo de dejar de fumar, de ahí saqué lo de hacer ejercicio, de ahí saqué lo de meditar, de ahí saqué lo de aprender a concentrarme un poco mejor, y pues digamos que también creo, como uno justamente no nace aprendido, necesita muchos mentores que lo ayuden, y de todo se ha aprendido algo, llámese meditar, llámese un libro, llámese cómo hablar con la gente, afortunadamente nos hemos encontrado dentro del proceso de Back Startup con mucha gente que nos ha dado la mano y que nos ha dado recomendaciones. Y eso creo que es clave porque nadie es exitoso solo. Bueno, ese último comentario creo que es lo más cierto que puede haber, aunque a veces tiende a verse en el público, digamos, de otra manera. Pero nuevamente, me pasas demasiado rápido por muchos temas muy interesantes. No sé si lo haces a propósito, pero me voy a devolver un poco y es dejar de fumar y digamos la diferencia que te marca en ti como persona. Y digamos que el ejemplo que yo puedo dar es, digamos, desde que salí de Colombia cada vez voy tomando menos alcohol y hasta el punto en que ya hoy en día no tomo sino como una vez cada 6 meses. Y digamos que noté un cambio importante en mi estado de salud como mental muy grande. Y es como muchas de las preocupaciones, y muchas de ellas tengo que confesar, imaginarias, desaparecieron. Como que ya no me preocupaba por cosas aleatorias y extrañas. Entonces, quiero entrar como en ese detalle porque además estos temas de salud, la mayoría de la gente los deja pasar por encima, pero mi opinión personal es que esto es uno de los temas que marcan la diferencia. Es como un quick win, pero nadie le para atención porque pues creen como, no sé, mi papá fumó toda la vida y no le pasó nada. El tema es que no es un quick win y es un win súper difícil. Cualquier hábito que tú dejes o adquieras es súper difícil. Entonces es más fácil decir es que mi papá fumó toda la vida y nunca le pasó nada. O es que a mí no me afecta tomar todos los días porque igual al día siguiente me puedo levantar a las 7 de la mañana. Eso es mentira, o sea, a uno sí le afecta. En mi caso, creo que la clave es aprender a identificar por qué. Entonces, ¿por qué fumaba yo? Y fumaba muchísimo. Pues porque me ganaba la angustia. Entonces sentía que si me salía y me fumaba un cigarrillo, esa era la forma
como de acallar la mente, pero en verdad no la estás acallando, la estás distrayendo, estás agarrando cualquier cosa que te pasó por delante para hacerlo. Hoy en día lo sigo haciendo, pero lo hago con el ejercicio, que es un hábito mucho más saludable y en vez, digamos, de alterarme el pulso y dañarme el sueño y generarme gripa una vez al mes, porque además me daba laringitis una vez al mes por el cigarrillo, dejé de fumar, no me volví a enfermar. Hoy en vez de fumar, pues voy al gimnasio que me da más energía, me ayuda a, digamos, que sentirme físicamente mejor, me ayuda a canalizar mi energía nerviosa en una cosa saludable. Entonces, creo que el truco es aprender a identificar por qué lo haces. ¿Por qué tomas todos los días? ¿Porque te encanta la cerveza o porque estás tratando de tapar un problema o de no preocuparte? Entonces me tomo las cervezas para no preocupar. A mí me encanta la cerveza. Ya no me puedo tomar una cerveza todos los días porque al tercer día tengo un guayabo terciario tremendo. Y también cada vez tomo menos porque cada vez hago más ejercicio, pero pues al final del día todos esos malos hábitos son por algo y si uno aprende a identificar por qué lo hace, puede mejorarlo. Y si es un win completamente significativo. Yo antes, tú me veías, las manos me temblaban, estaba nerviosa todo el tiempo, no me podía concentrar bien, de nuevo irritable. Desde que hice estos cambios, digamos que estoy más tranquila. Obvio, me pongo brava cuando me tengo que poner brava, pero estoy más tranquila, tengo más energía, puedo estarme trabajando tranquila hasta las 8 de la noche y no siento que se va a acabar el mundo, pero también sé que corto y voy al gimnasio porque me ayuda a estar más enfocada al día siguiente y porque me ayuda a estar más contenta con lo que hago. Entonces, es aprender a no llenarse de excusas, porque llenarse de excusas es muy fácil, es aprender a identificar por qué uno lo hace y qué cambios puede hacer que lo hagan a uno sentirse mejor. Todo el que fuma cree que el cigarrillo no lo afecta hasta que deja de fumar y se da cuenta lo diferente que es la vida cuando deja de fumar. Claro. Mi esposa, al principio, cuando pues empezamos a vivir juntos, no entendía por qué yo era como tan estricto con el gimnasio. Hasta que le expliqué, es como, esto es lo que me mantiene a mí tranquilo y relajado. O sea, que con esto ya se me baja el nivel de mal genio en un 500% y ahora es como, sí, Claro. sí, ve al gimnasio, lo necesitas. Claro. Por favor, ve al gimnasio, vas a llegar buena gente otra vez, sí, obvio, pero está claro. O sea, yo si dejo de ir al gimnasio una semana o 2 semanas, se me entiesa la espalda, me pongo de mal genio, empiezo a sentir que todo está saliendo mal, pues porque al final del día hacer ejercicio libera endorfinas y me hace sentir mejor y me hace sentir feliz. Pues sí, me volví una mamera vieja que hace ejercicio, no fuma y solamente toma los fines de semana, pero pues eso a mí me hace bien. Sí, pues son decisiones de vida. Hay una pregunta que te quiero hacer como para reforzar este tema de la fumada y entre otras cosas los hábitos. Y es, ¿sientes más claridad mental cuando estás tomando decisiones? Total, 1000 veces. Pues, Cuando uno, digamos que empieza a adoptar hábitos mejores, de nuevo, el cerebro es un músculo como cualquier otro y si uno lo tiene bien descansado, lo tiene bien ejercitado, la toma de decisiones, el cómo afrontas los problemas, el cómo afrontas el día a día cambia porque ya no es como, todo se está yendo al carajo, me voy a fumar un cigarrillo. No, es como, ok, todo se está cayendo, paremos un segundo, pensemos, resolvamos. Entonces, es distinto. sí, y yo creo que eso es como lo que a mí me mantiene también enfocado como en mantener los buenos hábitos. Pasemos a la transición de, no sé, voy a ponerlo muy dramático, contabilidad manual en cuentas T, Mm. al proceso de adoptar sistemas y tecnología. Y creo que en algún momento dado lo discutimos de que qué tipo de compañía, digamos, era Back Startup y me decías que no eran, digamos, un sistema de contabilidad en línea. Entonces, hoy en día, digamos que ya está claro con dónde empezaron. ¿Cómo hacen ese proceso de automatización contable? ¿Cuál es la relación y la dinámica que tienen con los clientes? ¿Vas, te sientas y analizas todos los procesos y les dices, miren, esto es lo que podemos automatizar? ¿O cómo es la dinámica cuando ustedes cierran un nuevo cliente para empezar a analizar eso? Entonces, el tema de automatización de procesos es un tema interno y digamos que todo empieza cuando estuvimos en 500 Startups en México. Ahí, como te decía, nos dimos cuenta de que la única forma de hacer nuestro negocio escalable era automatizando procesos. Al final del día, nosotros sí somos una empresa que, dentro de las muchas cosas que hace, presta servicios de contabilidad y digamos, asesoría legal, pero necesitábamos hacerlo mejor. Obviamente, todavía cometemos errores y estamos aprendiendo y estamos mejorando todo el tiempo porque además cada vez crecemos más, pero lo que queríamos era generar herramientas que pudieran hacer que esos procesos manuales fueran más eficientes y, digamos, menos sujetos al error humano. Entonces, lo que nosotros hacemos es automatizamos los procesos internos de Wax Startup, es decir, automatizamos el registro, la captura de la información contable, el registro de la información contable, la conciliación, de tal forma que, por ejemplo, en México, que es mucho más sencillo porque hay facturación electrónica, porque los bancos tienen APIs,
pues nos conectamos con los bancos y jalamos la información de forma automática, nos conectamos con la autoridad tributaria y jalamos sus facturas de forma automática, ya estamos automatizando el proceso de conciliación de punta a punta, y todo esto lo que hace es que al final del día el estado financiero del cliente esté mejor hecho, ¿cierto? Reduzcamos los errores humanos y que el contador se vuelva una especie de asesor financiero. Al final del día tú me vas a decir, mira, necesito un contador y un abogado, yo te los voy a poner. Lo que pasa es que le estoy dando superpoderes con la tecnología a esos contadores y a esos abogados. Y eso me permite hacer cosas mucho más chéveres, que en esa sí no me voy a meter porque es parte, digamos, del futuro, pero me permite utilizar esa información para darte muchas más herramientas a ti como emprendedor. Desde insights financieros que ya se pueden ver en la plataforma, que se calculan de forma automática con base en la información, digamos, que se captura, hasta pues productos y otras cosas que pues, van mucho más allá de la contabilidad. Y esto es lo que te decía, al final del día lo que nos apasiona es saber que en nuestras manos tenemos las herramientas para cambiar esa horrible cifra de una de cada 9 empresas sobrevive. Bueno, justamente lo que queremos hacer es darles más herramientas a los emprendedores para que sobrevivan. Si no tienes plata, ¿cómo te ayuda a conseguir financiación para este tiempo en el que estás? Si no sabes leer tus estados, porque muchas de las empresas se quiebran es porque no saben leer sus estados financieros. Entonces, ¿cómo te doy indicadores para que tú sepas dónde estás y a dónde vas y todas esas cosas? Ahí hay un tema muy importante, sobre todo es sobre esos indicadores, y si lo tienes es muchas de las empresas y sobre todo muchos de los emprendedores no saben cuál es el margen de contribución de sus productos, entonces a veces están vendiendo productos a pérdida. Total, porque además hay una cosa, y es que como que a los emprendedores cuando empezamos nadie nos explicó cómo funcionan los unit economics. Entonces, nadie nos explicó que esa vaina no es solamente pagarle al contador, sino que también tienes que meter ahí tus horas de trabajo y las horas y la oficina y los impuestos y la luz y el teléfono, el internet, el computador que compraste lo tienes que diferir a tanto y además te evalúa y bueno, es una cantidad de cosas que nadie nos explicó cómo se hace y la mayoría de los emprendedores venden a pérdida, pero venden a pérdida sin, o sea, no es que vendo a pérdida porque es mi estrategia de crecimiento, no, venden a pérdida porque no tienen ni idea que están vendiendo a pérdida. Entonces, ese es el tipo de cosas que queremos empezar, pues que estamos empezando a identificar y a mostrarles a través, digamos, de la misma plataforma. Al final del día, no soy un ERP, ¿sí? No soy una Alegra, digamos que los queremos mucho, son un gran sistema contable, de hecho trabajamos en algunas cosas con ellos, pero no soy una Alegra y tampoco soy un despacho tradicional, soy una herramienta que tiene lo mejor de los dos mundos, es decir, tiene tecnología para automatizar procesos y para, digamos, cada vez generar mejor información con menos error humano y de forma más rápida, casi que en tiempo real, que a eso queremos ir. Pero también te pongo el contador que te conteste tus preguntas, porque esa es la otra. En América Latina no estamos acostumbrados a hacer las cosas solos. O sea, los gringos saben presentar sus declaraciones, saben hacerlo todo, nosotros no tenemos ni idea. Entonces, y mal que bien, en muchos países todavía necesitas el contador hasta para presentar tus declaraciones, porque además la ley cambia mucho. Entonces, si te pongo solamente un ERP, pues igual necesitas un contador. Yo lo que te estoy supliendo es todo el dolor de cabeza completo. Y sobre el tema de los contadores en Latinoamérica, también hay una observación, es que los gringos que utilizan contador para presentar sus declaraciones de renta tienen una tasa de devolución de impuestos más alta. Y generalmente es como smart middle class o algo así por el estilo. Pero no me voy a meter en ese tema. Una pregunta ya de interés personal y simplemente se están explorando esto. Están evaluando la posibilidad de automatizar el proceso, digamos, de contratos y lo pregunto en Sí. dos sentidos. El flujo, digamos, de revisión de contratos y las firmas. Creo que para el tema de firmas ya existen muchísimas herramientas que lo hacen y muy buenas. En México, por ejemplo, creo que está el tema, está Trato. Sí estamos automatizando. Acuérdate que al final del día nosotros hacemos una asesoría muy, o sea, básica del día a día de las empresas. En ese orden de ideas lo que estamos automatizando son los contratos básicos y los procesos básicos. La constitución, la redacción, por ejemplo, de contratos de trabajo y ese tipo de cosas. La firma, creo que hay muchas herramientas que ya lo hacen y lo hacen muy bien. Y eso es algo que nos tocó empezar a identificar, es que ya existe y es difícil también porque uno a veces quiere hacerlo todo y quiere innovar en todo, pero hay cosas que ya se hacen bien. Entonces es identificar qué ya existe y se hace bien, qué ya existe y se hace pésimo y qué no existe y elegir, digamos, de las últimas dos, qué es lo que más va a impactar tu negocio. Sí, o sea, ahí está el gran punto de cómo evalúas dónde están las oportunidades de negocio. Pero lo preguntaba porque, además, sobre todo aquí en México lo he visto mucho el tema de, no, ya te mando el contrato por mensajero y es como, dude, esto no es lo suficientemente importante como para que yo me esté gastando mi tiempo en buscar este contrato, firmarlo físicamente, o sea, no, chao.
Pero sí, era más una inquietud de problemas que he experimentado yo viviendo aquí en México. No, no tiene tanto que ver con el proceso de emprendimiento. Pero hay herramientas, búscate, en verdad, esto parece cuña, yo parezco como si me hubieran pagado un montón de empresas en este podcast, pero búscate trato que te puede ayudar para ese problema que tienes. Bueno, lo buscaré y una pregunta que le va a interesar a todo el mundo. ¿En qué momento deciden buscar inversionistas? Obviamente ya pasaron 500 startups, obtuvieron, digamos, parte de financiación, ahí hay $65,000, si mal no recuerdo que me dijiste. Y obviamente hay ahora una nueva presión por crecer porque ya no son solo los 4 socios y que llevan trabajando un par de años juntos, sino que ahora hay un inversionista pues, que les está diciendo, bueno, show me the work y show me the money, obviamente. ¿Cómo empiezan a llevar ese proceso? Y si me puedes dar detalles sobre todo el proceso de búsqueda, o sea, cómo tocan puertas, en quién se apoyan. Obviamente no me cuentes nada confidencial, por favor, así tengo que editar menos el podcast. Ese proceso yo creo que le interesa mucho a la gente, sobre todo teniendo en cuenta que ustedes eran una empresa colombiana en México. Entonces, ¿dónde buscaron? ¿En Colombia? ¿En México? ¿En Estados Unidos? No sé. Buscamos en Colombia, en México, esta historia me vas a regañar atrás porque me va a saltar un montón de cosas, Mm, pero digamos que nuestro proceso de fundraising tuvo 2 etapas. Cuando recién salimos de 500 startups, obviamente veníamos con un crecimiento acelerado. Ahí, digamos que también no puedo decir como que la primera plata que te llega uno nunca se la gasta bien. Eso es una cosa loca, pero teníamos un modelo de negocios en el que estábamos gastando mucho, necesitábamos capital muy rápido. Igual, paréntesis, yo creo que uno no tiene que salir a levantar plata hasta que no la necesita. Es decir, el fundraising, conseguir inversionistas es la plata más cara que uno pueda conseguir en la vida. Entonces, si tienes, por ejemplo, una buena atracción y no necesitas inversionistas, pues no salgas a buscarlo. O sea, levantar plata por levantar plata es una pendejada. Dicho eso, nosotros empezamos nuestro proceso de fundraising cuando salimos de 500 startups porque sí la necesitábamos, porque digamos que estábamos como a 6 meses de quedarnos sin cash, sin plata. Y empezamos nuestro proceso y la primera vez que levantamos fue un poco frustrante porque, siendo honestos, pues no teníamos los números, sí teníamos un crecimiento significativo esos meses de 500 startups, pero no eran números impresionantes. Tampoco teníamos la tecnología en ese momento para demostrar que podíamos crecer mucho más rápido, entonces, digamos, siempre habían muchas objeciones de cómo era escalable nuestro negocio. Y eso hizo que fuera muy complicado. Tocamos muchas puertas, sobre todo cuando uno está buscando un ticket entre 250 y $300,000. Es muy difícil porque hay algunos ángeles inversionistas, pero entonces tienes que conseguir a muchos inversionistas. Entonces esa parte, digamos que los fondos grandes pues invierten tickets mínimos de 500,000, entonces esa parte fue complicada. Conseguimos un inversionista que estaba dispuesto a invertir en Colombia. Desafortunadamente o afortunadamente para nosotros, el inversionista al final se echó para atrás y nos hizo una jugada así como que nos bajó la evaluación en último momento en el que hacía que se quedaran con mucho porcentaje y pues decidimos no tomar la inversión. Y eso fue muy difícil porque literal no teníamos plata para pagar las primas en junio en Colombia, pero pues nos tocó tomar la decisión y en este momento yo todavía no era CEO de Backstartup, era Diego, mi socio, a quien admiro muchísimo por eso. Nos tocó tomar la decisión de no tomar la plata, porque simplemente eso les dejaba a ellos el 40% de nuestra empresa, reestructurar toda la operación, todo cómo funcionábamos para hacerlo más cercanos a un punto de equilibrio. Fue un proceso muy difícil porque nos tocó hablar con muchas personas de Wax Startup y decirles, mira, no te puedo pagar ahora tu prima, te prometo que te la va a pagar, pero tenme paciencia, lo vamos a hacer así, así, así. Entonces fue duro, ahí cortamos el fundraising, cortamos el proceso como por 6 meses mientras teníamos un poco más de tecnología, crecíamos un poco más. Hicimos el cambio de CEO, no por incapacidad del CEO que estaba, sino porque básicamente Diego, mi socio, estaba haciendo de CEO y CTO, y pues son 2 trabajos de tiempo completo y estaba agotado, y decidió él quedarse con el rol de CTO, que lo apasionaba más, estaba un poco cansado del proceso de fundraising, que es agotador porque te dicen mucho que no. Es que te ponen todos los días a prueba. Entonces, digamos que ahí hicimos el cambio por votación unánime pues no unánime, pero sí por votación de los accionistas de Wax Startup. Decidieron que la mejor opción era que yo fuera la CEO porque yo estaba, digamos, en México, porque yo estaba manejando todos los, digamos, contactos cercanos que podían ser inversionistas en ese momento. Me designan a mí como CEO, volvemos a arrancar la ronda y estamos en eso varios meses, otra vez hablando con muchísimos inversionistas, con los que ya no,
Uno a veces tiene que esperar que le digan que no 1 millón de veces hasta que le dicen que sí. Entonces a mí me dijeron que no, hasta los mismos me dijeron que no 3 veces y a la cuarta me decían, bueno, no, sí, esta vez sí. Y ahí, digamos, el que nos dijo que sí nunca fue el que nunca nos había dicho que no. Lo que pasa es que cambió un poco la estrategia, pero pues también fue como todo en Backstartup, un negocio atípico con una historia típica y nuestro inversionista también fue atípico porque fue regional, que es la matriz de un banco mexicano que se llama Banregio, porque nosotros llevábamos 2 años trabajando con Banregio y 2 años, con eso sí que salí. Yo a ellos les hago el chiste de eso de salgamos mientras nos conocemos y después nos casamos. Bueno, pues esos me detuvieron 2 años para pedirme matrimonio. O sea, el date más largo de mi vida, 2 años haciendo cosas juntos, trabajando con clientes en conjunto, haciendo cosas acá. Yo les digo como que, o sea, un poquito más y ya, o sea, me toca terminarle para ver si me pide matrimonio. Pero, chiste obviamente, pero al final del día el deal se hizo con ellos iban a invertir un ticket chiquito y al final La estrategia. cambiaron la estrategia, sí. Ahí, digamos que ya estamos entrando en territorio donde no voy a ahondar más, simplemente porque sé que eso es lo que, el gran anuncio que harás cuando esté listo. Pero me quiero detener en un tema que a mí me ha causado bastante curiosidad después de haber trabajado ya a lo largo y ancho de Latinoamérica, y es ¿qué problemas has tenido, digamos, a ser la CEO? O sea, no veo que sea un tema fácil, sobre todo porque en mi experiencia, desafortunadamente, todavía pasan cosas que no tienen ninguna razón de ser. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poco de qué challenge has tenido en ese aspecto, desafortunadamente, simplemente por ser mujer. ¿Sabes que yo nunca he tenido ese challenge? O sea, eso es una cosa en la que siento que soy muy afortunada y es injusto porque cuando a mí me dicen como qué problemas has tenido por ser mujer, no le puedo decir a nadie como, sí, me cerraron esta puerta, sí, no, siempre he sido súper afortunada, he trabajado con jefes hombres, tengo inversionistas hombres, un montón de cosas así y nunca he sentido un challenge por ser mujer. Nunca he sentido que alguien me diga que no por ser mujer o que le hable a mi socio y no a mí. La verdad es que tengo que decir que la vida ha sido muy buena conmigo y soy injusta a veces cuando me preguntan sobre eso porque sé que hay muchas mujeres y digamos que parte de lo que me hace muy feliz hoy en día es que tengo una comunidad de mujeres alrededor mío hiperpoderosas, tanto female founders como female CEOs, como unas amigas también emprendedoras, como que me rodeo de muchas mujeres muy exitosas y todas han tenido experiencias de este tipo y yo no, y siento que en eso sí he sido muy afortunada. Entonces ahí no te puedo dar input. Demasiado afortunada porque no es la regla general. Yo te diría que eres Sí, la excepción sobre eso. total, y lo sé, por eso digamos que soy completamente agradecida de que eso haya sido así y por eso también sé que es injusto, pero sí, nunca he tenido ese problema. Bueno, Juana, quiero ser respetuoso de tu tiempo. Te voy a hacer una... Además me están echando de la oficina. ¿Sí? Te quiero hacer una última pregunta. Ya con eso completamos una hora. Y luego te voy a dar el chance de que nos dejes todos tus datos, perfiles, páginas web. Yo lo pongo en los show notes del podcast. Pero la última pregunta va a un tema muy sencillo. ¿Cómo has manejado o cómo has lidiado con la dificultad o facilidad, como lo quieras ver, de tener un equipo remoto? Porque ahorita estás en Argentina, está tu equipo en México, otro equipo está en Colombia, vas, vienes, subes, bajas, aparte de estar acumulando millas próximamente. ¿Cómo manejas ese tema en esta era digital? Eso creo que digamos que somos afortunados de vivir en esta era digital y permite que todo sea más fácil. O sea, tienes videoconferencias, tienes correos, tienes WhatsApp, tienes Google Chat, tienes 100.000 millones de herramientas para no estar tan lejos. Igual es un obstáculo y te digo que algo que nos preocupa mucho y en lo que trabajamos mucho en este momento en Back Startup es justamente en poder construir esa cultura en remoto, en que porque además yo estoy en México, pero nuestro lead engineer está en Costa Rica, la gerente de operaciones está en Ibagué, entonces sí estamos un poco distantes y es un reto. Justamente en este momento me la paso leyendo, aprendiendo y, digamos, consumiendo información sobre eso, pues creo que es como la única forma de ser buen CEO o bueno en lo que uno está haciendo, es leyendo de lo que no sabe hacer, entonces pues hablo mucho con mi equipo, mantengo una conversación muy fluida con todos, perdón por el ruido de fondo, Tranquila. mantengo una conversación muy fluida con todos, me pongo disponible para ellos cuando me necesitan, que creo que también es la clave.
Tenemos muchos idas y venidas, tenemos muchas reuniones de equipos en las que compartimos hitos, compartimos metas, compartimos proyectos y eso hace que sea mucho más fácil. Pero igual, digamos que sí me toca estar yendo a Colombia, me toca sí estar yendo a México porque la interacción humana al final del día es muy, muy importante y más si estás en una startup y quieres realmente crear una tribu y no una empresa. Entonces ahí pues lo único que uno puede hacer es estar lo más disponible posible para el equipo, pero sí es un reto. Bueno, me voy a quedar con mi última pregunta que salió del No, tema de la ya, tribu. tranqui. No, no, no. Yo quiero ser muy respetuoso de tu tiempo. Ah, te regalo 5 minutos más antes que me echen. ¿Cómo construyes una tribu? Porque ese es un gran tema. ¿Cómo Back Startup construye eso? Es muy difícil, por eso te digo, eso es algo que creo que nos demoramos en empezar a hacer. Ahí hay un libro súper chévere para los que están en este proceso que se llama Delivering Happiness, que es la historia de sapos. Para mí ha sido como muy revelador y me ha dado muchos aprendizajes. Pero creo que es como, lo traje en una entrevista que me parece que tiene toda la razón, es como sembrar un jardín. Vas sembrando semillas y sacando maleza hasta que construyes la tribu que te soñaste. Y eso incluye muchas cosas. Eso incluye tener una conversación fluida y que tu equipo te pueda contactar. Eso incluye tener un set de valores con las que todos se identifiquen y no digamos valores textbook de buscar en Google cuáles son los valores de una empresa. Eso incluye, digamos, tener claro qué tipo de personas quieres y qué tipo de personas no quieres en tu equipo y tener claro qué tipo de comportamientos no son aceptables y estar dispuesto a dejar ir personas porque un comportamiento no es aceptable. Y digamos que ahorita lo que estamos trabajando también es en crear pequeños rituales para que cada vez nos sintamos todos más parte de lo mismo. Entonces creamos una reunión de all hands, de todas las manos en las que pues, se junta todo el equipo desde cualquier parte para charlar. Vamos a crear, digamos, unos espacios de almuerzo y reflexión, un café con el CEO, un montón de cosas que al final del día la forma como construyes tribu es haciendo que sin importar el rango que tengas dentro de la empresa, seas igual de importante y tengas las mismas posibilidades de acceder, por ejemplo, al CEO como a tu vecino contador. Entonces, en ese orden de ideas, pues estamos trabajando en eso, no es fácil, nos demoramos en hacerlo y tenemos muchas cosas que corregir, pero pues como todo, un correctivo a la vez. Yo siempre digo, un paso a la vez, un problema a la vez, por favor. Ahí digamos que uno a veces, y esto yo creo que es como el aprendizaje más importante que me dio alguna vez algún mentor, uno a veces está todo tan preocupado por ver todo lo que está mal y todo lo que tiene que resolver y a dónde tiene que llegar que se le olvida parar y ver todo lo que ha construido y dónde empezó y todo lo que ha hecho. Entonces, como que si te pones, si crees, o sea, tienes que aprender a celebrar esos pequeños triunfos. Entonces, si pones unas metas a largo plazo que son muy importantes y solo te enfocas en eso, pues se te va a olvidar darte cuenta de todo lo que has hecho. Entonces, lo mismo con el tema cultura. Hemos hecho algunas cosas, tenemos que corregir muchas otras. Tenemos un plan, digamos, de acción pasito a pasito para llegar ahí, pero pues hay que levantar la cabeza y ver todo lo que se hizo para atrás y todo lo que se va a hacer para adelante para sentirse absolutamente orgulloso. Y yo creo que todos los emprendedores se deberían sentir demasiado orgullosos porque pues es un acto de valentía y de amor ser emprendedor. Creo que no es para todo el mundo. Estoy de acuerdo con eso. Yo creo que con ese último apunte te dejo el espacio para que nos des la información de dónde te pueden encontrar, página web, la cuña, contraten los servicios de Back Startup, lo que quieras. Este es tu espacio y agradezco que nos hayas acompañado y nos hayas dedicado esta hora de tu tiempo. Más que vender los servicios de Back Startup que están en www.backstartup.com, creo que o sea, lo que nosotros hacemos es ayudar a emprendedores a llevar su contabilidad y sus temas legales, pero también creo que ya tenemos un recorrido que es interesante y que nos ha dado muchos aprendizajes. Entonces, si están empezando y me quieren escribir, yo soy, digamos, súper abierta con nuestros éxitos y nuestros fracasos. Mi LinkedIn es Juana Barco, entonces me pueden buscar y escribir por ahí si tienen preguntas. Y ya si necesitan asesoría contable o asesoría legal, si quieren constituir su empresa y no saben cómo hacerlo, si están buscando inversionistas y no saben la diferencia entre una nota convertible y un contrato de inversión, pues para eso estamos. Estamos en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, en todas esas cosas, Back Startup. Fantástico, bueno, muchas gracias. En nuestro próximo episodio nos acompañará Araceli García de Nowprint.mx. Escuchemos cómo nos habla de los conceptos que puede tener un emprendedor antes de empezar su negocio. Muchas veces cuando emprendes crees que tienes súper clara la solución que el mercado necesita y en realidad tú puedes tener una idea que es bien diferente al requerimiento.